Tenemos la formación de economistas, pero siempre es bueno escucharlos. Gabriel, buen día, ¿cómo te va? Albino es mi nombre, con Luciana Lanzi te saludamos por FM Cielo. Buenos días, ¿cómo andan? Un gusto. Gracias por atendernos. La primera pregunta que te quiero hacer es algo muy actual que tiene que ver con lo que sucedió ayer. Viste que se genera permanentemente, o se regenera permanentemente todo el tiempo esta idea de que si cepo sí, cepo no. Ayer ocurrió algo bastante particular con las billeteras virtuales que dejaron de ofrecer dólares, entonces se generó todo un debate sobre si era un cepo, una nueva restricción para el acceso libre al dólar que había aplicado el gobierno, o si como salió en una inusual entrevista, o por lo menos de manera rápida como para desestimar esta versión, el presidente del Banco Central a decir no, de ninguna manera no es un cepo, es una regulación que en todo caso ellos interpretaban de una manera equivocada. Te lo pregunto a vos a eso, ¿fue un cepo o no fue un cepo? ¿Cómo funcionan las billeteras virtuales en esto de ser agentes como para vender dólares? Sí, a ver, en todo caso es una reinterpretación de una normativa, una puesta en vigencia de una normativa que el central no estaba aplicando, como quieras verlo. Lo que es cierto es que no hay una nueva comunicación del Banco Central. El Banco Central no cambió nada, en todo caso lo que está interpretando es algo que ya existía y no estaba interpretando de esa manera, en todo caso, o no lo estaba exigiendo de esa manera. En todo caso, eso es lo primero. Después, ¿qué es el cepo? Es toda una discusión. El cepo es un conjunto de restricciones cambiarias que lo que buscan es que el acceso al mercado de cambios y el arbitraje entre los distintos segmentos que se van creando en el mercado de cambios sea más difícil. Entonces, en este sentido, esto es si querés, un ladrillito más o un granito más de arena en pos de hacer eso más difícil. Donde uno podría decir, bueno, vos venís ya implementando restricciones en las últimas semanas, y a poquito estás armando algo que no tiene nada que ver con el cepo que había, pero sí que va sumando restricciones, haciendo cada vez más difíciles los arbitrajes. Así que algo de eso hay. Lo que no debería pasar es que es lo que a veces ellos, o sea, acá hay dos extremos intensos. Como que no pasó nada, no, están llegando restricciones cambiarias y la acumulación de restricciones cambiarias es lo que termina armando el cepo. Ahora, ¿por qué pasó, digamos? ¿Pasó por negligencia o por complicidad? Porque había pasado, o se había generado más o menos la misma duda el viernes de la semana pasada sobre otra circunstancia también que se había dado en el contexto de la compra y venta de dólares en la Argentina, que tiene que ver con el rulito que muchos hacían y demás. Porque sí, es eso como... es una restricción cruzada parcial para personas físicas. Eso sí tiene mucho más color de una de las restricciones cambiarias que era el núcleo del cepo duro que teníamos antes. Sí. Una de las tantas, pero es una de las que formaban el ciclo duro. Sí, que tenía que ver con esta lógica que como la gente no tenía limitaciones, un grupito de pocas personas, no sé cuántas, no sé si se pueden contabilizar esas, operaban de esa manera, comprando dólar oficial y vendiendo en el financiero para las empresas que no tenían acceso al libre dólar, digamos. Sí, en realidad lo que busca esa restricción es que segmentar mercados, que era lo que te decía antes, que si vos operás en MEP o en CCL, que es muy normal cuando vos operás con títulos valores, que alguna vez vendas contra lo que se llama especie D, porque vendés el título contra dólares, no puedas operar en el mercado oficial, y si vos operás en el mercado oficial no puedas operar. Entonces, lo que pasa es que segmentás. Antes era todo eso, era un solo mercado de dólar en sus distintas variantes, y ahora están como separados, porque si vos jugás en un mercado no podés jugar en otro. Por eso te digo, eso es más el core forma parte del core de las restricciones que habían formado el cepo, y era algo que se había levantado para personas físicas, pero para no jurídicas en abril. Entonces sí, eso es mucho más significativo, te diría. Pero digamos, a ver, la duda que uno tiene, el Banco Central sabía de estas operaciones, porque no termino de entender si fue Es que el negligencia en los arbitraje, a controles. ver, el arbitraje es lo que a veces el arbitraje ocurre todo el tiempo. El arbitraje es lo que hace que haya un solo precio, o sea, que la manzana en una esquina no pueda valer distinto que la manzana en otra esquina, porque vos arbitrás, si la manzana está más barata en una esquina que en otra, vos vas a comprar la manzana a la esquina más barata y la llevás y la vendés en la otra. Lo mismo si pasar entre ciudades, localidades o demás. Entonces, el arbitraje es una fuerza económica que hace que el precio sea uno para el bien en todos lados. Eso es lo natural que ocurra.
arbitrajes hay todo el tiempo. De hecho, el cepo, buscando segmentar mercados, justamente el problema que tiene es que todo el tiempo como que se peleara contra una fuerza natural, que es el arbitraje. Entonces siempre está corriendo detrás y siempre está poniendo restricciones nuevas, porque todo el tiempo la gente encuentra forma de arbitrar y comprar lo que está más barato en un mercado y querer venderlo en el mercado donde está más caro. Sí, está Pasa bien. con el dólar, pasa con la manzana, pasa Sí. con la bolsa de cemento, pasa con todo, digamos. Sí, lo que está claro, digamos, es que la autoridad de regulación en este tipo de situaciones debiera ser de mínima un poco más eficaz, como para que no darse cuenta, Es que porque... el mercado está unificado. Yo te diría que lo triste o lo preocupante es la inversa, digamos. Es justamente estás volviendo a poner restricciones cambiarias porque estás volviendo a segmentar el mercado. Sí. Y estás volviéndote a pelear con esa... O sea, hay algo que no funciona y con lo que te estás peleando. Que es mucho más... O sea, lo otro era lo normal. Si el MEP o el CCL estaba un poco más caro, lo que iba a pasar era que vos ibas a comprar en oficial y vender en el MEP y el CCL. Entonces la brecha que era cero porque ese arbitraje hacía que la brecha sea cero. Ahora, cuando vos empezaste a poner restricciones de nuevo, hiciste que esa brecha creciera y sea positiva, porque no todos pueden jugar en los dos mercados. Entonces los pocos que pueden jugar en los dos mercados, lo que hacen es, empiezan a ganarse esa brecha. Y ahí es cuando pasa lo que vos decís, che, eso no está bien. Pero eso es hija de las restricciones. Antes no pasaba. Gabriel, la duda que uno tiene, digamos, sobre todo nosotros que los escuchamos a ustedes para entender las cuestiones en materia económica, sobre todo la fina y particularmente la que tiene que ver con las finanzas, es, ¿la Argentina genera dólares? Porque la sensación que uno tiene, siguiendo los temas de actualidad todo el tiempo, nosotros... Obviamente por el laburo que tenemos, hablamos con economistas, colegas tuyas y también con dirigentes políticos que nos ayudan a interpretar la realidad, es que estamos medio como embarcados en una situación en donde vemos que la Argentina no genera dólares, porque no los genera, básicamente, más bien, en realidad las balanzas que confrontan la entrada y la salida de dólares, qué sé yo, por caso el turismo, siempre nos da abajo, y que cada rato tenemos, a cada tanto tenemos alguna crisis, que tenemos que salir a pedir piquita prestada, digamos, que es la solución más a mano a la que recurre siempre el gobierno. ¿Qué tan sólido es este plan de gobierno sostenido sobre la lógica de que cada vez que faltan dólares, a cada rato tenemos casi una semicrisis y la zafamos pidiendo plata prestada? A ver, hay varias cosas ahí. El mercado de divisas, como todos los mercados, tiene oferta y tiene demanda, digamos. Entonces, cuando el precio cae mucho, vos decís, puede haber mucha oferta. El año pasado estábamos con que íbamos a tener enfermedad holandesa este año porque iba a haber mucha oferta en la energía, que en realidad la oferta de la energía creció mucho, es cierto, pero también hay demanda. Entonces, cuando viene mucha oferta y esa oferta hace que el precio caiga, en este caso del dólar, la demanda reacciona y dice, bueno, yo quiero consumir lo que vos decías, quiero irme de vacaciones a Brasil, quiero atesorar, quiero las mil cosas por las que sí, pero cuanto más barato es, más te hago un demanda paréntesis hay. ahí. Es una oferta medio mentirosa en el sentido de que el mercado tampoco es que regula que el dólar esté en los valores que está. El gobierno hace todo lo ¿Por qué la posible oferta como es para medio mentirosa? sostenerlo, No te ¿no? entiendo. Que esto de que el mercado en el sentido de que el dólar, porque si no da la sensación de que el dólar está en el precio en el que tiene que estar, como si... No, justamente te estoy diciendo, Claro. déjame terminar. O sea, si el precio cae mucho, aparece demanda. Entonces, no se te va a producir esa enfermedad holandesa, porque en realidad la demanda te va a ajustar, digamos, y te va a hacer subir el precio y no te va a hacer que caiga tanto. El gobierno hace rato que se pelea con esa idea y quiere el tipo de cambio más bajo, digamos. Y le aparece siempre la demanda. La demanda dice, sí, ahí vos generaste medidas, que le pasó también algo, le pasó a Massa también y le pasó también antes a Guzmán. Vos generás medidas para que haya mucha oferta en un determinado periodo de tiempo, pero yo que soy demanda primada también veo eso, también veo que el precio baja y también quiero jugar, digamos, y también entonces te aumenta la demanda. ¿Qué es lo que termina pasando? Entonces, estás todo el tiempo forzando al mercado de cambio. Entonces, no es algo así como que Argentina no genera dólares, a Argentina le faltan dólares, o sea, si vos te vas a aislar del mundo y vas a quedar al margen del mundo, no va a haber dólares que alcance para pagar todas las obligaciones que tenés que pagar. Pero de la misma manera, si vos te integras al mundo, pero forzás situaciones cambiarias que no son reales, tampoco van a alcanzar los dólares. Pero eso no es porque Argentina no genere dólares, es porque estás forzando situaciones, o aislándote del mundo, o forzando el precio del dólar
que no son sostenibles. Entonces, por eso, Y Argentina, digamos, en este contexto está haciendo eso, básicamente. El dólar tiene que, en el contexto actual, diría, el tema es que el dólar tiene que valer lo que tiene que valer, para que la oferta y demanda generen el equilibrio en ese mercado. ¿Y cuánto creen a veces ustedes? Es lo que el gobierno no hace. ¿Y cuántos creen, Gabriel, ustedes, digamos, que el dólar tiene que valer hoy por hoy en la economía argentina? Mirá, si yo te digo lo que el dólar tiene que valer, cualquier colega mío te dice lo que el dólar debería valer hoy, yo te diría que te revises si seguís teniendo la billetera, digamos. Eso no te lo puede decir nadie. Sí. Lo que sí es cierto es que si vos tenés, como tenías el primer trimestre, un déficit por cuenta corriente con pérdida de reservas del Banco Central, ese valor del tipo de cambio no es sostenible, digamos. Si vos no acumulás reservas, Argentina no tiene reservas, o tiene muy pocas, y son fruto de un préstamo del Fondo Monetario Internacional, reservas netas me estoy refiriendo, con lo cual Argentina debería acumular reservas. Si Argentina no logra dar una señal convincente de acumulación de reservas, entonces es poco probable que este sea el tipo de cambio que necesitemos tener. O sea, hay señales que te dicen que este no es. ¿Cuánto tiene que ser? Y es muy difícil decírtelo. Igual justo ahora estamos en el medio de un evento complicado, con cuestiones políticas además, con lo cual más difícil todavía es decirte cuál debería ser el valor del dólar. Lo que sí es cierto es que el desempeño que mostró el mercado cambiario hasta hoy, digamos, no es sintomático, digamos, de un mercado en equilibrio. Gabriel, ¿tranquiliza el mercado el anuncio que hizo el gobierno norteamericano, esta especie de salvataje con varias opciones, pero que todas quedaron ahí medio como estancadas, casi como sujetas al resultado de la elección de octubre? Yo creo que ayuda, todo siempre ayuda, sobre todo cuando es un apoyo de la mayor economía del mundo, pero no termina no te resuelve el problema, digamos. O sea, vos tenés que hacer la tarea. Que te ayudan es muy importante, pero no quita lo que vos tenés que hacer. Entonces, si el mercado de cambios, si el esquema monetario cambiario no es sostenible, lo vas a tener que cambiar con o sin apoyo del gobierno de Estados Unidos. En todo caso, lo que puede servir es que el apoyo del gobierno de Estados Unidos sirva para que ese cambio de esquema sea más ordenado, digamos. Pero no te va a cambiar o modificar la necesidad de cambiar ese esquema. Y si lo querés usar para eso, a la larga vas a terminar otra vez tropezando con la misma piedra. Gabriel, buen día. A propósito de esto que estás diciendo, o sea, a ver, quizás los que no somos especialistas en economía tenemos esta sensación de que Argentina está como entrampada en un círculo donde volvemos siempre a caer en el mismo punto y tenemos devaluación, dólar alto, precios y estamos como en ese embrollados en eso. Segunda opinión, ¿por dónde va la salida? ¿Qué es lo que habría que hacer o qué es lo que nos falta para poder salir y resolver? No digo que sea algo que se haga en el corto plazo, pero digo, ¿cuál te parece que sería la mecánica o la manera de poder salir un poco de este lío? Mira, el gobierno hizo una cosa que es cierta, que es muy importante, que es haber logrado el equilibrio fiscal. Luego está la discusión de cómo lo logró y cómo hacerlo sustentable en el tiempo. El gobierno ahí mostró ciertas terquedades, más políticas probablemente que económicas, que no eran necesarias. Pero es cierto que eso lo logró, eso hay que sustentabilizarlo, y eso es muy importante. Ahora, lo que el gobierno no tuvo hasta acá, si querés, es lucidez en lo monetario cambiario. Digamos, ha venido forzando los esquemas, usando el ancla cambiaria para bajar rápido la inflación, y creo que lo que debería haber de acá en adelante es una toma de conciencia de eso, dejar de forzar lo monetario cambiario, ir a esquemas más parecidos a los que hicieron Perú, Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay, digamos, que son a los que más o menos las cosas le funcionan y están al lado nuestro, y ir a un proceso de acumulación de reservas, que me parece que es la señal de sustentabilidad que le falta a Argentina. Eso necesariamente va a implicar cambiar el régimen actual, modificarlo, veremos a la luz del resultado electoral cuánto, pero sobre todo cambiar la praxis en el sentido de dejar usar el ancla cambiaria, el tipo de cambio,
como el ancla de las expectativas inflacionarias y capaz tener que bancarse un proceso desinflacionario más lento, digamos. ¿Y esa no es la principal rápido. herramienta de que tiene el gobierno, digamos, el ancla, bueno, el ancla, digamos... La principal es la fiscal, sí es cierto que la ha complementado mucho, y esa ha sido siempre la principal crítica, con el ancla cambiaria, y se ha ido encerrando en ese proceso, y en parte lo que estamos viendo ahora es resultado de eso, digamos. Las estabilizaciones con ancla cambiarias tienen estos problemas, tienen estas crisis, digamos, y si no las solucionás cada vez se hacen más profundas. Podés intentar sostener, digamos, sacando que te presten plata, pero a la larga eso termina agravando el problema. Entonces, sería bueno abandonar de una vez por todas la idea del ancla cambiaria implícita en este caso, ir a una estabilización, si quieren, más parecida a lo que hicieron nuestros vecinos, que tal vez es más lenta en cuanto al descenso de la inflación, pero más sustentable, digamos. Eso no va a quitar que vas a seguir teniendo shocks externos, políticos. Trump va a seguir en Estados Unidos, vas a seguir teniendo oposición, va a seguir el gobierno teniendo sus limitaciones políticas a la hora de negociar y demás, que ya conocemos. Eso va a seguir pasando, digamos. Pero me parece que sería lo lógico, y hasta te diría desde un punto de vista de un proceso de aprendizaje, digamos, decir, bueno, hasta acá llegué con esta insistencia, abandonarlo y ir a algo más lento pero más sustentable. Gabriel, gracias, te agradezco la gentileza de habernos atendido. No, de nada, un abrazo. Adiós, que te vaya bien. Gabriel Camaño, él es economista, es uno de los que habitualmente uno consume todo el tiempo, tiene un perfil un poco más